Todos hemos estado alguna vez en un equipo, ¿no? En un grupo de trabajo, una comunidad, donde el ambiente se sentía raro, enrarecido. Donde la gente sonríe de frente, pero por la espalda se nota esa tensión. Hoy vamos a analizar un texto de un autor, Joshua, que ofrece un diagnóstico que es sorprendentemente moderno para esa toxicidad. Sí, y localiza el virus, por así decirlo, en algo que podríamos llamar celos profesionales. Eso es. Y todo parte de una pregunta muy directa de la Carta de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pero la respuesta que propone el autor es radical. ¿En qué sentido? En que la verdadera sabiduría no se demuestra con lo que sabes ni con lo que dices. Se demuestra con lo que haces. Es una sabiduría que se ve, que se palpa en el comportamiento. Claro. Y precisamente por eso vamos a meternos a fondo en este material, porque nos da claves para entender esa delgada línea que separa una comunidad, una comunidad constructiva, de una que se devora a sí misma. La misión, digamos, es identificar el veneno de la envidia y sobre todo descubrir el antídoto que propone esta sabiduría más elevada. Pues empecemos por el principio. La idea central que expone el autor es que la sabiduría no es un título que te cuelgas, es una conducta que practicas. Sí, cita directamente de la fuente original. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A mí me impactó una frase que usa, dice: el ruido de nuestras acciones no deja que se oigan nuestras hermosas palabras. Es un golpe directo a la incoherencia. Totalmente. Y fíjate que la clave está en ese concepto, que es muy particular, sabia mansedumbre. Suena a contradicción, ¿verdad? Sabiduría y mansedumbre. Claro, porque solemos asociar la mansedumbre con debilidad, con dejarse pisotear, pero aquí el significado es muy distinto. No va de ser un felpudo. ¿Cómo lo definirías entonces para que se entienda bien? Pues, a ver, piensa en un cirujano experto. En sus manos tiene un bisturí, una herramienta con un poder tremendo para hacer daño. Pero toda su habilidad, toda su sabiduría, reside precisamente en el control exquisito de esa fuerza. En la precisión. En la precisión. En usarla únicamente para sanar. Eso es la sabia mansedumbre. Es fuerza bajo un control absoluto. Es un poder que no necesita exhibirse con arrogancia. Entiendo el punto, pero seamos honestas. En ciertos entornos ultracompetitivos de hoy en día, esa sabia mansedumbre no podría interpretarse como debilidad. No corres el riesgo de que te pasen por encima. Esa es la tensión fundamental. Y es justo ahí donde el texto de Joshua se pone interesante, porque argumenta que la alternativa es mucho peor. Claro. La sabiduría que se impone a la fuerza, la que necesita hacer ruido, es la que lleva dentro los dos saboteadores que identifica a continuación, los celos amargos y la contención. Aquí es donde el análisis se vuelve muy específico, porque califica estos celos como celos profesionales. Exacto. Esto lo saca del ámbito romántico y lo mete de lleno en la oficina, en la organización, en el equipo de voluntarios, en cualquier grupo. Totalmente. Lo define como ese sentimiento que te corroe por dentro cuando no soportas que a otra persona le vaya bien, que destaque, que se gane la admiración de los demás. No es una envidia pasiva, es un sentimiento activo que, según el texto, da a luz a la contención, o sea, a la rivalidad, a la disputa. O sea que esto de los celos profesionales me suena muchísimo a lo que hoy llamamos el síndrome del impostor al revés, o a esa cultura tóxica de la comparación constante que vemos en redes sociales. Sí. ¿Sientes que el éxito del otro es una afrenta directa a tu propio valor? Has dado en el clavo. Y las consecuencias que describe el autor son devastadoras para cualquier grupo. Dice que transforma a los colaboradores, que deberían ser miembros los unos de los otros, en rivales. Claro. La energía del equipo ya no se enfoca en el objetivo común, sino en una especie de guerra civil interna donde, como dice el texto, se le busque la caída al otro, sin importar los medios. Hay una frase en el material que es durísima. Describe esta actitud que a veces se intenta disfrazar de defender la pureza de la doctrina o el bien de la empresa. La describe como una estrategia diabólica para desvirtuar el bien. Es una afirmación muy potente. Es que hay que entenderla en su sentido más profundo. Cuando el texto usa la palabra diabólica, no tenemos que pensar en algo con cuernos y tridente. No, claro. La palabra griega original, diabolos, significa literalmente el que divide, el que calumnia,
el que separa. Ah, Por lo tanto, una estrategia diabólica es cualquier cosa cuya función principal sea romper la unidad, sembrar desconfianza y enfrentar a la gente. Es una sabiduría que divide, que destruye equipos desde dentro. visto así, tiene todo el sentido. Es una fuerza centrífuga que rompe la cohesión del grupo. Y para ilustrar hasta dónde puede llegar esta dinámica, el autor recurre a dos ejemplos bíblicos que son brutales. Sí, El primero, el de los fariseos y Jesús. sí. Y lo fascinante es que el texto no se enfoca tanto en sus desacuerdos teológicos, sino en su motivación puramente profesional. Ya, cita el momento en que se reúnen y dicen: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Lo que se revela ahí es puro miedo a perder cuota de mercado, por decirlo en términos actuales. Totalmente. No les preocupa la verdad. Les preocupa perder su estatus, su influencia, su posición en la sociedad. Exacto. El éxito de Jesús es una amenaza directa para su marca personal y su poder. Y la conclusión a la que llegan es escalofriante por su lógica empresarial implacable. Acordaron matarle. Es el ejemplo extremo de cómo los celos profesionales llevan a eliminar la competencia. Literalmente. Literalmente. Y el segundo ejemplo es aún más fundamental, porque nos lleva al origen de todo. Caín y Abel. Joshua subraya algo que a menudo se nos pasa por alto. El primer asesinato de la historia, según este relato, no fue por dinero, ni por poder político, ni por un vicio. Ocurrió en el contexto de un acto de culto a Dios. Justo. Eso es lo que lo hace tan perturbador. Sucede en el espacio que se supone que es el más sagrado. Siempre había pensado en la historia de Caín como un simple arrebato de ira, pero verlo a través de la lente de los celos profesionales le da una dimensión completamente nueva. Claro, Caín no soporta que la ofrenda de su hermano, su trabajo, sea reconocida por la máxima autoridad, en este caso Dios, y la suya no. exacto. Es un conflicto por el reconocimiento. Y el resultado no es solo el fratricidio, la eliminación del competidor. ¿Qué más hay? La consecuencia que el texto destaca es la autoexclusión de Caín. Los celos no solo destruyen al otro, sino que aíslan y destierran al celoso. Te aíslan. Lo alejan de la presencia divina, que podríamos interpretar como un estado de paz, de conexión y de propósito. Te quedas solo con tu amargura. Vale, hemos visto el problema. Y los ejemplos son tremendos. Caín y Abel, nada menos. Entiendo que el autor no se queda ahí, sino que contrapone esta sabiduría destructiva con una alternativa, ¿no? Desde luego, establece una dicotomía muy clara. Por un lado está la sabiduría que nace de los celos y la rivalidad, y la describe con una gradación de 3 adjetivos muy duros: terrenal, animal y diabólica. Vamos a desglosarlos porque tienen mucha miga. Terrenal, supongo, porque solo se enfoca en el aquí y ahora, en el estatus, en lo material. Correcto. Luego, animal, que hoy podríamos interpretar como una reacción puramente instintiva del cerebro reptiliano. La lucha por la supervivencia. Eso es. Es la lucha por la supervivencia y la dominación dentro de la tribu, sin espacio para la razón, la empatía o la espiritualidad. Y finalmente, diabólica, que, como ya hemos comentado, se refiere a su función principal: dividir, separar y destruir. Y el resultado de aplicar esta sabiduría es siempre el mismo. El texto lo deja clarísimo: perturbación y toda obra perversa. Vamos, que según este análisis, tener un compañero con celos amargos es como meter una planta carnívora en medio de la oficina. Es una buena imagen. Tarde o temprano, el ambiente se enrarece y alguien sale perjudicado. No hay un escenario donde esto acabe bien. No, es una ley de causa y efecto. Y en contraposición a todo esto se presenta la sabiduría que es de lo alto. La otra cara de la moneda. Exacto. Y la descripción es un perfecto espejo de la otra. Sus características son, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es básicamente un manual para construir comunidades sanas. Me llama mucho la atención el orden. Primeramente pura. Sí. Sugiere que todo empieza por la intención. Si la motivación de tu corazón es limpia, no está contaminada por la envidia o la ambición egoísta, entonces todo lo demás, la paz, la amabilidad, fluye de forma natural. Ese es el punto crucial. La pureza de la intención lo es todo. Y el argumento final del autor es que esto funciona como una ley espiritual que no se puede eludir. Una ley de siembra y cosecha. La de
Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La elección entre una sabiduría y la otra no es solo una cuestión moral, es eminentemente práctica. Determina directamente el tipo de cosecha, el tipo de ambiente y de resultados que obtendrás. Si siembras división, cosecharás caos. No hay atajos. Frente a este panorama, que puede ser un poco desolador, el texto no se queda en el diagnóstico, sino que ofrece una solución, un camino a seguir. En lugar de esa dinámica de buscar la caída del otro, propone justo lo contrario, restaurar al caído. Es un cambio de paradigma total. Total. El instinto que nace de los celos es señalar el error del rival, alegrarse de su tropiezo, decir te lo dije. La sabiduría de lo alto propone el camino opuesto. Ayudar a levantar a quien ha fallado, ofrecer una mano en lugar de un juicio. Y lo mismo con el éxito. En lugar de competir por el reconocimiento, se anima a celebrar el éxito ajeno. El texto cita aquello de, si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan. Pero, un momento, esto es muy fácil de decir y humanamente es dificilísimo. Lo es, sobre todo si esa persona ha conseguido el ascenso que tú querías o el reconocimiento por un proyecto en el que tú también trabajaste. El texto aborda esa tensión interna, esa lucha entre lo que deberíamos sentir y lo que realmente sentimos. No lo aborda con un truco psicológico, sino con un principio fundamental que lo cambia todo. La idea de que el éxito de un miembro del equipo es el éxito de todo el equipo. ¡Ah! Implica dejar de verte como una competidora individual y empezar a verte como parte de un mismo cuerpo. Si mi mano hace algo brillante, todo mi cuerpo se beneficia. Es un cambio de mentalidad radical. ¿Radical? ¿De la rivalidad a la solidaridad? Y sí, es una lucha constante, pero es la única que según el autor merece la pena. Entiendo, es un trabajo activo. Y eso conecta con la frase final del argumento práctico que me parece muy potente. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjate que dice se siembra, no es un estado pasivo de simplemente evitar conflictos. No, es una acción. Es una acción deliberada. Hacer la paz, construir la paz, es un trabajo activo y consciente. La paz no es la ausencia de problemas, siempre los habrá, sino el resultado de sembrar activamente restauración, misericordia y celebración del otro. Cada persona es un sembrador. Exacto. Y cada día elige qué tipo de semilla va a esparcir en su entorno. En resumen, el análisis de Joa Soa es una llamada de atención muy profunda. Nos muestra cómo sentimientos que consideramos muy personales, como los celos o la envidia, tienen en realidad consecuencias devastadoras a nivel comunitario. Así es. Nos obliga a mirar en nuestro propio espejo y preguntarnos qué tipo de sabiduría estamos aplicando en nuestro día a día. Nos obliga a preguntarnos si nuestra forma de actuar construye o destruye, si une o divide. Y lo más importante es que, si la respuesta no nos gusta, nos muestre que hay una alternativa. No estamos condenados a vivir en la toxicidad de la sabiduría terrenal. Y para terminar, el material nos deja con dos preguntas en el aire. No para responderlas aquí, sino como una reflexión personal para quien nos escucha. La primera es esta. ¿Hay algún área de mi vida, de mi trabajo o de mi servicio donde me cueste alegrarme por el éxito de otros? Un lugar donde noto que los celos amargos han comenzado a sembrar esa semilla de rivalidad en mi corazón. Y la segunda va un paso más allá, hacia la acción. ¿Qué pasos concretos puedo dar hoy para empezar a sembrar ese fruto de justicia en paz en mi entorno? Ya sea en mi familia o en mi equipo. Sí, y añade, ¿cómo puedo buscar la restauración de un compañero antes que su juicio o su caída? Quizás el pensamiento final con el que nos deja este análisis es que la calidad de una comunidad, de cualquier comunidad, no se mide por la ausencia de desacuerdos o ambiciones. No. Se mide por la sabiduría con la que se gestionan, por la capacidad de sus miembros para elegir cada día si van a competir para destruirse o a colaborar para construir algo más grande que ellos mismos. La elección al final es decidir qué tipo de semilla queremos sembrar.